¿Cómo dibujar un texto que fue ilustrado, musicalizado y llevado al cine hasta el hartazgo? Creí que iba a ser simple, si hasta me sé algunos versos de memoria. Pero apenas llego a entender la crítica detrás de los versos de Hernández. ¿A quién apunta? ¿Desde qué lugar la hace? Ese debe ser mi amigo Diego Valenzuela. Él es periodista e historiador. Seguro me va a poder guiar. Era tal la fama de José Hernández cuando muere, esto es una gran noticia en los diarios de la época, y lo presentan como ha muerto el senador Fierro. Muchos lo relacionaban a José Hernández con su personaje, con su creación, con Martín Fierro. Así que titulan algunos diarios, murió el senador Fierro. Pero él, Hernández era un literato, un poeta. Sí, bueno, fíjate vos, hasta cartas con imágenes de Martín Fierro hay, ¿no? Sí. Bueno, él pasa la historia como escritor por el Martín Fierro. Sin embargo, en la época él fue muchos años periodista. Ah, mirá. Y como se era periodista en aquel tiempo, en el siglo XIX, el periodismo estaba dentro de la política. Él era un periodista político, escribía diarios para dirigentes políticos, para defender ciertas ideas. Y él trató de escalar en política a través de la prensa. Mucho no lo consiguió, pero ese es el Hernández menos conocido, el periodista y político. Claro. Ahora, es raro que Hernández haya sido un periodista, pero su obra más importante sea un poema. Claro, él como que cambió de género, ¿no? Y de algún modo pasó al poema sus críticas en la prensa. Él es un federal, él está en contra del avance del Estado central, de la represión en la frontera, de obligar al gaucho a trabajar o si no, que lo mandaban al ejército. Y esas críticas que venía plasmando en la prensa son las que de algún modo están en el espíritu del personaje del Martín Fierro, ¿no? Es como que él pasa de género. Ahora, en el segundo lo que hay es un cambio de contenidos, de perfil político-ideológico, porque ahí ya Hernández y su creación están subidos al tren roquista y de algún modo vos ves a un Martín Fierro más domesticado, que aceptó ser un trabajador, un asalariado y que además acepta la autoridad del Estado. O sea que es un poema, pero tiene todo un trasfondo político fuerte. Sí, en realidad las dos cosas van juntas. Es un poema con un trasfondo fuerte político. Por eso te recomiendo hablar con un amigo, un historiador, que trabaja en la Universidad de Itela, Fernando Rocchi, que te va a poder ayudar a entender ese contexto político. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Estoy intentando entender cuál es el trasfondo político del Martín Fierro. Es decir, ¿qué es lo que denuncia Hernández en la primera parte? Lo que quiere denunciar es que justamente el avance de la propiedad privada y del capitalismo internacional sobre esa zona que antes era de propiedad pública hace que la gente que está en estas situaciones, como la del gaucho Martín Fierro, tenga que abandonar ese rancho. Por ejemplo, hay una parte de Martín Fierro decía yo tenía un rancho, una esposa, una situación y se tiene que ir. Porque se lo imponen, digamos. Se le imponen, lo echan. La tierra no es de Martín Fierro, es una tierra ocupada por él, pero que ha sido ocupada por mucho tiempo y no le dan demasiada alternativa, entonces se lo imponen. Entonces, ¿qué es lo que hace que finalmente Fierro se vaya al desierto? Bueno, la segunda denuncia de José Hernández es una muy fuerte crítica del sistema de fronteras. La gente, si no trabajaba en una estancia, podía ser capturada y llevada a un sistema de fronteras que realmente estaba mal alimentado, mal pago. ¿Y ahí en la frontera cómo era la vida? La frontera era un grupo de fortines conectados, pero no había mucha población. Es un sistema terrible, es un sistema donde la gente inclusive se trata de escapar al lado indígena, porque a veces el lado indígena era mucho más amigable que el lado de la frontera.